la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, miércoles 9 de agosto de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese tu Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En aquel tiempo, Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros». Jesús contestó: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía: «Señor, ayúdame». Jesús le dijo: «No se debe echar a los perros el pan de los hijos». La mujer contestó: «Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús al final del Evangelio, le dice a la mujer sirofenicia, la mujer pagana, le dice: «Qué grande es tu fe, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en aquel momento quedó sana su hija. Qué bueno es que el Señor nos pueda decir a nosotros los cristianos hoy lo mismo que le dijo a esa mujer pagana, pero que nos lo diga a nosotros que somos cristianos, porque los paganos son aquellos que en el tiempo de Jesús, y también hoy hay muchos paganos, que creen en dioses falsos, o sea, no son cristianos, todo lo contrario de ser cristianos. Y qué bueno sería que el Señor nos dijera a nosotros los cristianos, nos dijera lo que le dijo a la mujer, que te diga a ti y a mí: qué grande es tu fe. El único que puede saber, oigan bien esto y ténganlo bien claro, el único que puede saber cuán grande es nuestra fe es Jesucristo el Señor, que todo lo puede, que todo lo sabe. Porque nosotros pudiéramos medir si nuestra fe es grande o no, pero como la mayoría de las veces no estamos convertidos, entonces nos cuesta muchísimo saber si nuestra fe es grande, como quiere Jesús que sea la fe de los cristianos. Entonces lo primero que tenemos que pensar es y preguntarnos: ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Fe es creer en Dios, fiarse de Dios, esperar todo de Dios. Pero a veces nosotros no logramos hacer eso. Nuestra fe es muy débil. Dudamos mucho. Nos preguntamos muchas veces: ¿será posible que Dios me pueda conceder o pueda hacer lo que yo le estoy pidiendo? Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo, de cara a ese pensamiento, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que no perdamos el tiempo dudando de que Dios pueda o no concedernos lo que le pedimos en nuestra oración. Porque si se lo pedimos con fe, así como esta mujer que le dijo en el versículo 25, 26, al final del versículo 25 le dice: «Señor, ayúdame». Ya Jesús sabía lo que estaba pasando, porque lo escuchamos también nosotros al principio. Esta mujer que había llegado de las tierras de Tiro y Sidón, una mujer cananea, una mujer pagana, pues se encuentra con Jesús. Jesús, ante la primera petición, se queda sin darle respuesta.
como que si no está hablando con ella, pero no es porque no quiere ayudarla o porque quiere faltarle respeto, sino que Jesús está claro que él ha sido enviado primero para las ovejas descarriadas de Israel. Y eso fue lo que le contestó a los discípulos cuando le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. En el versículo 24 Jesús contesta: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea que todo el plan de salvación de Dios comenzaba primero con el pueblo de Israel y después vendrían todas las demás ciudades, todas las demás naciones. Sin embargo, en el versículo 25 dice: pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Y entonces dice una frase más fuerte todavía: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Los judíos llamaban perros a los extranjeros. Esa era la forma de ellos definir a los extranjeros. A los que no pertenecían al pueblo de Israel los llamaban perros. Eso quiere decir que Jesús no le estaba diciendo perra a la mujer pagana, porque nosotros hoy, cuando utilizamos en nuestro coloquio ese término, pues le ponemos una carga, los que lo hacen, porque yo no lo hago. Los que hacen eso, los que no están convertidos, le ponen una carga negativa, una carga peligrosa a esa palabra cuando le dicen a la persona: tú eres un perro, tú eres una perra. Eso es peligroso. Cuidado si usted como cristiano está utilizando esos términos cuando se enoja con alguien o cuando quiere denigrar a una persona que no es menor que usted, porque usted sea cristiano ni mucho menos. Entonces Jesús lo que quiere decir es que no se debe dar a los extranjeros el pan de los hijos, o sea, el pan de los israelitas. Ahora sí lo comprenden, ¿verdad? Por eso es que es bueno no irse de primeras, porque la Biblia hay que interpretarla. La palabra de Dios no se puede tomar literalmente, la palabra de Dios hay que interpretarla, y por eso es que siempre invocamos al Espíritu Santo, y siempre al terminar tenemos que necesariamente pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque es que nosotros solos no podemos interpretar la palabra. Y como no la podemos interpretar, entonces cuando no invocamos al Espíritu Santo, la mayoría de las veces malinterpretamos la palabra, y la palabra de Dios mal interpretada, pues no produce, oigan bien esto, la palabra de Dios mal interpretada no produce los frutos que de por sí produce la palabra de Dios cuando realmente nosotros comprendemos lo que el Señor nos quiere decir, lo ponemos en práctica para que el Señor sea glorificado y para que nuestras almas sean beneficiadas con la misericordia de Dios. Y entonces termina la conversación. Fíjense cómo termina la conversación. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer extranjera, sirofenicia, pagana, esta mujer tenía claro, porque esas eran reglas, esas eran cosas que existían, ¿no? Y ella tenía eso claro, por eso le dice: es verdad, Señor, es cierto lo que estás diciendo, que los extranjeros todavía no tenemos derecho a las cosas de Dios, pero también somos merecedores de la misericordia, y la misericordia siempre negocia con la regla, la misericordia de Dios siempre negocia con la justicia, con la verdad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Y entonces ahí Jesús se da cuenta que la mujer, a pesar de ser pagana, a pesar de ser extranjera, la mujer tiene fe, que el Espíritu Santo ya le había tocado su corazón y tiene fe en Jesucristo. Por eso le dice: Señor, sálvame. Entonces, qué ejemplo de fe tan maravilloso y tan profundo para nosotros los cristianos, que a veces no creemos, sino que dudamos. Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y resulta que Jesús no le da migaja, no le da una migaja, sino que más bien la felicita, la considera
bienaventurada por la fe tan grande que tiene, y entonces en aquel mismo momento, dice el evangelista Mateo, en aquel mismo momento quedó sana su hija. ¿Cuántas cosas dejamos nosotros de recibir de Dios porque no creemos como esta mujer, porque no tenemos una fe profunda, una fe firme, una fe confiada, una fe que espere el tiempo que haya que esperar para que Dios nos conceda lo que le pedimos si es conforme a su voluntad? Entonces terminamos la reflexión pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia, que nos dé tolerancia, que el Espíritu Santo nos ayude a saber cómo actúa Dios, que conozcamos a ese Dios misericordioso, Jesucristo el Señor, y que sepamos cómo actúa, para que en vez de enrollarnos la vida y complicar la fe, sepamos más bien orar y esperar, confiar que el Señor todo lo que le pedimos, si es conforme a su voluntad, nos lo concederá a su tiempo. Y lo que le pedimos que no es conforme a su voluntad, pues es como si lo recibiéramos, no nos vamos a molestar, porque el que está convertido, el que tiene fe, sabe que Dios no te va a dar o no le va a dar al hombre lo que no le conviene. Entonces, que a partir de hoy, por la meditación de este Evangelio, nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a trabajar en nuestra fe, y que en la medida en que nosotros vayamos profundizando la fe, ayudemos a otros también a crecer en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, que este sábado 12 de agosto de 2023 cumple 27 años de fundada, para gloria de Dios y bien de las almas. Les invitamos a seguirnos a través de nuestra página de YouTube, y también a seguirnos a través de nuestra radio web, accesando por el link marlontovar3.blogspot.com. Una transmisión de música, de oraciones, todo para Dios, solo para Dios y para las almas. Y ustedes después nos contarán sus experiencias con nuestra radio web. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar contigo.